Nosotros vamos a conversar, ya lo anunciábamos, con el congresista Mauricio Mulder, vocero de la bancada de concertación parlamentaria, una bancada que de por sí va demostrando la habilidad que ha tenido el APRA para crecer en su representación parlamentaria o en su presencia parlamentaria. Bienvenido, congresista Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, este es más que un detalle, ¿no es cierto? El hecho de que el partido aprista y concretamente el doctor Alan García Pérez plantease la posibilidad de conversar con el ministro de Economía y el equipo económico del partido y de la anterior administración para poder colaborar en algo que se supone tiene efectivamente una fisonomía nacional, no solamente de interés partidario, sino de cierta emergencia política que es pues concertar finalmente. La respuesta del ministro fue evasiva y allí quedó bastante claro también que todavía le falta pues un manejo político verbal, por así decirlo, ¿no? Que, más cintura le falta. Un poco más de cintura, aunque de todas maneras, con todo realismo le digo, es una movida quizá demasiado antelada para situarlo al ministro diciendo, bueno, usted no sabe mucho, nosotros lo vamos a ayudar, siendo de la oposición, así que no hay ahí un poquito de sobradera o de sentido de la oportunidad de pisarle los callos, no sé. Lo que hay es en el fondo, Raúl, una profunda preocupación por el estancamiento económico, esa es la verdad, y cuando la señora Ana Jara inauguró su política de diálogo, que le duró solamente lo que le duró el voto que obtuvo para la confianza, porque después se olvidó del diálogo, lo que expresábamos era eso, la preocupación sobre por qué la economía, que era, digamos, el motivo de orgullo principal del Perú en los últimos 10 años, se había detenido de una manera tan sólida y tan firme y tan exabrupto que no había cómo desentramparla. Y entonces eso es lo que hay. Nosotros hemos planteado un esquema de que como llega pues escobita nueva, barre bien, llega el señor, bueno, una conversación, además ni siquiera a nivel político, y ni siquiera buscamos que fuera un tema público. Ahora, ¿ustedes y en han cámaras. venido señalando algunas de las fallas que han llevado a este estancamiento económico? Sí, la principal de las cuales es la incapacidad de poder tomar decisiones al interior del Poder Ejecutivo. Cuando Alan García asumió esta tarea y buscó a través de la dación de decretos de urgencia mecanismos que facilitasen procesos por los cuales todo el trámite que se tenía que hacer se acompañase a la licencia y comenzasen las inversiones, fue imputado por la famosa mega comisión de haber festinado trámites, infracción constitucional, etcétera, y entonces, claro, ahora ellos, los nacionalistas, son prisioneros de sus palabras y han regresado al estado colonial, en el cual no se hace absolutamente nada porque se deja que las cosas se hagan solas, y como las cosas no se hacen solas, entonces no se hace nada. Y eso es lo que ha pasado, la economía la han frenado, la inversión no existe, ha bajado tremendamente, y lo peor de todo, la paradoja, es que el señor Segura era el que encabezaba la oficina especial encargada de destrabar las inversiones, y lo que más ha caído son justamente las inversiones privadas, y entonces premian al que llevó al equipo a la baja, y lamentablemente cuando hemos llevado las cosas a nivel de buscar un diálogo para, respetándolo a él, pero hacerle propuestas, bueno, así fue la respuesta. Pero él ha dicho que lo peor ya pasó y que más bien ahora se va a continuar apuntalando las medidas reactivadoras para que la economía peruana vuelva a su nivel de crecimiento. Y el propio presidente ayer también ha anunciado, ¿no?, que van a haber nuevas medidas. Es verdad, pero las si medidas que ellos además están planteando, y es un poco lo que nosotros pensábamos que debía ser planteado por los técnicos del partido y efectivamente por quienes han sido ministros, es que el inyectar más dinero a la sociedad, haciendo que algunas empresas paguen menos impuestos en algunos rubros, o este tema que ha generado una fricción, que paguen menos para el tema de los parques, etcétera, lo único que va a hacer es inyectar un poquito de dinero en el bolsillo de las personas para que el gasto se incentive, pero eso es simplemente lo que se llamaba antes, en la época de Silva Ruete, una pichicata, porque lo único que va a generar es una inflación. Eso no es inversión real, eso es solamente un engañamuchachos. Claro, pero si así de duros son ustedes con la política económica del gobierno, ¿cómo es que se plantea una reunión? Difícil, pues, que le acepten una reunión. Pero es que la reunión... Más bien es un gesto político, me parece, del partido aprista,
Pero es que las cosas hay que decirlas, y en política hay que saber que aunque uno tenga diferencias y puntos de vista distintos, hay que saber plantearlos democráticamente y además a la persona que le corresponde. Y por eso vamos a insistir. No vamos a sentir que este es un portazo en las narices ni nada de eso. Vamos a asumir. El ministro les ha dicho que vayan al Congreso. Ahí lo que se ha establecido es eso, que hay el escalón en el Congreso. Claro. Y esta mañana ya hay declaraciones también de la primera ministra diciendo que también se puede trabajar con el... Por eso, vamos a tomar de buena gana la propuesta de la primera ministra para que el diálogo, en todo caso, lo canalice ella, sea ella la que lo organice, etcétera. En el Congreso efectivamente hay un ámbito de diálogo que es entre los parlamentarios, pero en el cual no hay compromiso político porque la bancada mayoritaria obedece a lo que le dice el Poder Ejecutivo. Pero desafortunadamente además porque en el Congreso los parlamentarios no tenemos iniciativa de gasto. Y nuestras propuestas que tienen que ver sobre temas de cómo se debe gastar son propuestas para que el gobierno las haga y no es en el ámbito congresal en donde se discute eso. Máxime si ahora ya la ley de presupuesto ha sido presentada y el único ámbito en el que los congresistas pueden debatir temas económicos es la ley de presupuesto, pero en la ley de presupuesto los últimos 3 años ellos lo que han hecho es imponerla al voto y nunca han tenido capacidad de establecer un mecanismo de diálogo efectivo. Pero eso no significa que habiendo diálogo en el Congreso o habiendo diálogo a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, no puede haber un diálogo también en el Ministerio de Economía. ¿Por qué no? Si la economía es para todos y lo que estamos haciendo es propuestas. Ahora, si no les gustan las propuestas, tienen perfecto derecho a decir, ¿sabe qué? Acá están sus propuestas, la voy a guardar en este cajón y ni más la vuelvo a ver. No, pero por lo menos hay un mecanismo de escuchar y de invitar además a las demás fuerzas políticas a que hagan sus aportes. Yo creo que ese es un tema en el que todos tenemos que involucrarnos. Bueno, ¿no? Para eso han habido ya varios diálogos que lamentablemente pues, no han producido muchas cosas, ¿no es cierto? Justamente porque lo que se buscaba era la foto con el café nada más, pues. Bueno, no, pero si ustedes ahora plantean un diálogo, también el gobierno puede responder, vamos a hacerlo, vamos a trabajar sobre economía con todas las agrupaciones. Perfecto. No solamente con el APRA. Obviamente. Con lo cual tendremos nuevamente una largona. Bueno, está bien, así es el Perú, pero por lo menos se ha abierto la puerta del diálogo y simplemente se escucha. La pregunta es en realidad si en materia económica se puede cogobernar. Y en eso, tanto el señor Toledo como el doctor Alan García, como el señor Fujimori, hicieron lo que pudieron y cuanto pudieron. No hubo un proceso de consulta ni de convención interna de todo el país. Porque la política económica es quizá la columna vertebral pues de una administración gubernamental. Y nadie está pidiendo cogobernar, eso de ninguna manera vamos tampoco nosotros a plantearlo ni nos corresponde. Lo que estamos pidiendo es simplemente que se establezcan mecanismos de diálogo y de conversación para diversos temas. Al fin y al cabo, los gobiernos que tú has mencionado son gobiernos que han tenido 7% de crecimiento, 8% de crecimiento, y algo saben y algo aprendieron en la medida en que esos resultados comparados con el gobierno actual son evidentemente superiores. Por lo tanto, insistiremos en la medida en que consideramos que diálogo y escucharse mutuamente es lo importante no solo en materia económica sino en materia política, porque no creemos que los niveles de confrontación actual a los que el gobierno nos ha llevado sean estados que favorezcan un clima de recuperación económica. Mientras siga la guerra política, eso, como dicen los economistas, es el ruido que impide que haya un auténtico ambiente de recuperación económica. Y a pesar de que nos tiran con palo, al estilo de Vallejo, recibiremos el palo, pero seguiremos planteando los mecanismos del diálogo que nos corresponde. Somos partidos democráticos y creo que los demás partidos han asumido de una manera positiva el tema. Algunos dicen, bueno, se nos debió ocurrir a nosotros primero, pero aquí no es un tema de quién se le ocurre primero, es un tema de que haya la voluntad de poder hacerlo. El señor Segura debe ser más seguro para poder hacer el diálogo. Haya cosas que decir. También, evidentemente, para decirles. Eso la población lo va a poder saber perfectamente. En el momento en que se escenifique un diálogo entre políticos y uno le diga qué cosa le dijo usted al otro y lo ponga en el tapete público, ahí podrán decir, oye, esto no sirve para nada, o esto es muy bueno, o lo que fuera, porque uno está sometido a ese escrutinio, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces ya, ¿qué queda? ¿Dónde está la pelota en este momento? Bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque hoy día la señora Najara ha dicho
por fin parió Paula en el tema de las AFPs, lo cual quiere decir que hay un nivel de discusión interno que todavía no se conoce, no solo en ese tema. La salida del señor Ortigas y estos cambios que han habido en proinversión, abruptos de un momento a otro, con renuncias presentadas irrevocablemente, antes de la salida del señor Castilla, revela que al interior del Ministerio de Economía, del MEF, hay toda una guerrilla interna. Y la ley que deroga los aportes obligatorios no lleva la firma del ministro de Economía. No lleva la firma del ministro de Economía. Solamente el presidente y fue el Ministerio de Economía el que alentó esa ley. Claro. Entonces, aquí hay todavía ciertos niveles en los que podríamos decir que no hay una absoluta tranquilidad en el MEF. Bueno, por eso es muy importante este señalamiento de que se va a apuntalar nuevas medidas de reactivación económica. Ahí vamos a medir si en efecto hay una corrección de la gestión de Castilla o no. Porque hagamos fe de que sean justamente las medidas correctas. ¿Cuál es su evaluación de la gestión de Castilla? Bueno, es un ministro jalado. Es un ministro que encontró al país en 7-8% de crecimiento y lo está entregando en 3%. Es un ministro que se aumentó el sueldo de 15.000 a 30.000 soles diciendo de que los grandes técnicos tenían que ser reclutados y ahí están los resultados. Es el ministro que va a pasar con el 0.3% de crecimiento económico en el mes de mayo. La economía no depende pues solamente del ministro de Economía. Pero sustantivamente sí, porque él es el motor. Hay el ruido político, los problemas internos del narcotráfico, la violencia, etcétera. Todo eso ha habido antes también y la economía creció. Internacional. Todo eso ha habido antes también y la economía creció. Hoy día la economía está tropezando en todas partes. Pero, por ejemplo, la coyuntura del 2009-2010 fue inmensamente peor a la actual y, sin embargo, hubo crecimiento en el 2010 de 8%. El Perú fue el primer país en América Latina en haber crecido y uno de los 5 del mundo en ese momento de la crisis del 2009. Y la crisis actual es una crisis que no afecta, por ejemplo, a países como Colombia, que también tiene los mismos problemas de narcotráfico y violencia, o países como Panamá, que siguen manteniendo crecimientos altos. Hasta Bolivia ha tenido un crecimiento mayor al nuestro. La verdad es que haber pasado del primer lugar en América Latina en 10 años sostenidos al 9º lugar, no es para que un ministro de Economía se enorgullezca. Así que yo no le pongo ninguna nota positiva ni en azul al señor Castilla, está totalmente jalado. Pero también asegura, no lo están mirando con mucha confianza. Bueno, no ha comenzado bien, pero hay que darle esperanza, porque tampoco vamos a descalificarlo de arranque. Es un técnico. Un poquito de esperanza. Pero ¿por qué no ha comenzado bien? Bedoya Reyes decía, los técnicos se alquilan, decía, ¿no es cierto? Bueno, es un técnico, pero va a tener que aprender de política también, y porque el ministro de Economía tiene que ser político y tiene que para ser... que aprenda de política el ministro de Economía. Pero sin duda alguna, por eso justamente queríamos dialogar con él, no lo estábamos ni pechando, ni diciéndole que renuncie, que fuera, que él no es, que está descalificado ni nada. No ha comenzado bien. ¿Por qué no ha comenzado bien? Porque no los ha recibido. Porque se ha chupado. O sea, porque es inseguro, pues no es segura, sino inseguro. Pero entonces lo está responsabilizando de la debate de economía a la anterior. Le vuelvo a preguntar, ¿es usted nombrado mañana ministro de Economía del renovado gobierno aprista? Y surge un pepecista que dice, vamos a conversar con el señor Mulder, porque la verdad que... Anda medio confundido. Está un poco inseguro, no tiene mucha claridad, las anteriores gestiones tampoco son muy recomendables, que se reúna con nosotros para que aprenda un poco. Tampoco hemos dicho las cosas de esa manera, pero igual eso es lo que se ha entendido, porque no son ustedes, es el doctor Alan García, que de por sí pues es una personalidad obviamente. Pero así no ha sido, pero aún así yo hubiese dicho, ya, perfecta, vente para acá. Mira, yo recuerdo cuando Manuel Moreira apareció una vez en un programa de televisión y hizo una serie de recomendaciones de carácter económico a Silva Ruete y al general Morales Bermúdez. Al toque lo llamaron y hasta lo pusieron de presidente del Banco Central de Reserva. Claro, bueno. Porque era un mecanismo de, a ver, tú que sabes tanto, ven y súmate. En esto hay que tener más correa, ¿no? No ha habido ninguna voluntad de pecharlo ni arrinconarlo al ministro, sino de desentrampar el tema de la economía. ¿Y qué pasa con el ministro Leodoro Mayorga, que tiene una interpelación ahí, pendiente de reanudación? Bueno, ya ese es otro tema. Censura. Yo creo que Mayorga, de acuerdo a mi criterio, está frito. No ha podido responder ninguna de las contingencias, de las atingencias, que se le hicieron. El debate todavía va a comenzar, pero también hay que decir en términos de realpolitik que probablemente salve la censura.
pero no con eso signifique que va a ser un ministro que va a poder tener, digamos, noches tranquilas, porque la verdad es que está pasando un trago amargo y está muy disminuido políticamente, y tarde o temprano va a tener que salir ahí porque no le va a convenir al gobierno. Pero es evidente que cuando venga este tema, nosotros tenemos consecuentes con nuestro voto. El próximo capítulo va a ser ese, justamente, ¿no es cierto? Una reorientación también en todo lo que se refiere a política energética, etcétera, que por eso hay que... Que es justamente, perdón, Raúl, en donde se han operado estas renuncias raras en proinversión, en el tema energético. Entonces, por eso lo que le quiero preguntar es si en efecto no advierte usted, como lo dicen algunos comentaristas, una relativa voluntad de enmienda a partir del 28 de julio. Yo diría que hay política. un reconocimiento que efectivamente se necesita hacer algo y se quiere enmendar. Así es. Lo acepto. Quizá las con buena medidas que se voluntad, están aplicando, claro. Porque además, sin duda, con buena voluntad y porque además es urgente que así sea. sería lamentable que no tuvieran la percepción de que las cosas hay que mejorarlas, y lo que queremos nosotros es contribuir al clima para que eso ocurra, porque consideramos que el próximo gobierno va a recibir como herencia la necesidad de desentrampar estas cosas. Ustedes y que la no recuperación quieren recibir económica, esa herencia, en otras palabras. lo que queremos es que las cosas sean lo mejor posible para la ciudadanía y para que no tenga que esperarse hasta el 2024 para una recuperación económica a los niveles que teníamos, Mauricio, sino que esto sea lo más rápido posible. Hablando de ciudadanía, Enrique Cornejo. ¿Ah? Ahí va caminando y creciendo. Pero y creciendo dicen que va caminando solo porque al señor Alan García no le gusta caminar, parece. Pero el candidato es Enrique Cornejo. Pues. Y yo tampoco, yo reitero, yo no he visto a Lourdes Flores caminar con Jaime Cea, ni al señor no, pero van algunos de sus actos. Álvaro Landini, no lo he visto, no, fue al comienzo, ahora ya no va, ya. Pues, como No, ahí los candidatos tienen que batirse solos. Los candidatos tienen que batir, y el partido los apoya al 100%. Sí, muy bien. Enrique creo que se ha demostrado la mayor de la solvencia de todos los candidatos. Yo creo que una de las cosas que está quedando claro que es el que más conoce el tema. Además, las elecciones municipales deben ser elecciones vecinales. Sí. Así es. Los partidos políticos lanzan a sus mejores cuadros, pero deben ser vecinales, no políticas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, congresista Gracias, Mauricio Mulder. Ricardo.